Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Les saluda Diego Almanza. En nombre de Gestión Deportiva PUC, les doy la más cordial bienvenida a esta charla, ¿no? A esta masterclass en el marco de la segunda edición del programa de especialización en gestión de academias deportivas. Y justamente el motivo de la charla de hoy es para hablar sobre un tema que quizás ustedes, que entiendo en muchos casos van relacionados con el entrenamiento deportivo, varios o son egresados de la carrera de educación física o de ciencias del deporte, o son profesores como tal de educación física, o son exdeportistas, por ahí tienen una experiencia técnica deportiva. Y vamos a ver también, uno, la importancia de tener una metodología deportiva en una academia, pero también ver algunas alternativas para poder concatenarla bien a este modelo de negocio que es una academia, ¿no? Entonces, justamente para eso es que tenemos a Silvio Campana, uno de los profesores principales del programa, que él es director de metodología de EPSI Beckett, ¿no? Obviamente él va a dar un poco más de información sobre su trayectoria, ¿no? Sobre su expertise, pero ese es el motivo de la charla del día de hoy, ¿no? Ver de la parte de metodología o técnica deportiva y ver también cómo se relaciona con eh, la gestión de una academia, ¿no? Entonces, nada, para esto, Silvio, te doy el pase, muchas gracias por tu tiempo y aquí la audiencia te espera muy gustosa de escuchar tus opiniones y tu contenido, ¿no? ¿Cómo estás? Ah, no te he dado, dame un segundo, ahora sí. Listo. Hola Diego, hola a todos. Gracias por el pase. Nada, primero agradecer a la PUC, agradecer al espacio porque se valora mucho tener la oportunidad de compartir aquí. O sea, al final para mí es siempre un gusto tener posibilidad de estar acá con ustedes. Les voy a contar un poquito de dónde vengo y un poco para qué cosas estamos haciendo acá, qué cosas vamos a hacer hoy día y también a partir de eso contarles por qué para mí es importante. Bueno, hoy día lo que vamos a tratar de profundizar es sobre la importancia de la metodología deportiva en una academia. Eh, Academias vamos a encontrar de diferentes tipos, de diferentes deportes y al final el hecho de que haya una metodología detrás le dará forma a varias de las cosas que hagamos, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo con calma. Antes quiero terminar de presentarme, porque siempre es bueno presentarse en el espacio donde uno está. Yo estudié en la PUC, estudié antropología hace varios años atrás. Trabajé un tiempo como antropólogo, trabajé en un centro de investigación económico-social, hacía cosas de investigación. Y me imagino que en algún momento, como a muchos de los que están aquí presentes, les habrá pasado esa pasión por el deporte que a cada uno le gusta, los movió hacia otro lado también, ¿no? O los movió directamente al deporte. Y a partir de eso yo empecé a estudiar los cursos de entrenador de fútbol, primero en España, luego en Perú, estudié algunas otras cosas complementarias en otros lados. Eso me llevó además a que la FIFA me llamara a formarme como formador de entrenadores y actualmente yo trabajo para MVP FUTEC también, para MVP dictando cursos a entrenadores, a todas las licencias de entrenadores en Perú. En Perú hay cursos de entrenadores y yo dicto en toda la rama de licencias. Dicto entrenadores en Bolivia, en Panamá y así un poco. Pero además, ese camino de ser entrenador me fue llevando a algunos espacios dentro del fútbol. Primero en España, trabajando en un par de clubes que marcaron mucho en mí de aprender de cosas de metodología. Pese a que después entré al Getafe a trabajar, donde aprendí más de metodología fue en estos clubes más pequeños de España. Y lo traigo un poco a colación porque, claro, por más de que yo ahora les voy a hablar desde la experiencia estando en Beckett, que quizás para muchos no es un club tan conocido en el entorno peruano, limeño o lo que sea, para mí igual tiene una relevancia importante desde el lado de cómo a partir de nuestros espacios deportivos podemos gestionar, manejar, influenciar a partir de una metodología. Esa experiencia en España luego me llevó a trabajar en Lavallejo, entré a trabajar un tiempo en la Federación Peruana de Fútbol, más vinculado a captación de talento, a scouting y identificación de talento. Y luego de eso terminé saliendo y entrando a Beckett. Y en Beckett yo soy el encargado de la metodología, soy el director de metodología ahí. Todo esto a veces me lleva a preguntarme quién soy, ¿no? Yo hace unos años a lo que aspiraba era vivir del fútbol. Y ya en los últimos años empiezo a decir otra cosa, que es que vivo
para el fútbol, ¿no? Vivo para el deporte, vivo para la formación, vivo para la enseñanza, para enseñar a los entrenadores, para enseñarle a los chicos, para enseñar diferentes cosas de fútbol. Ahora me toca estar acá en un espacio como la PUC, que agradezco porque ha sido mi alma mater y estoy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Entonces, eso es un poco para que conozcan de dónde vienen las cosas que les digo y de dónde viene mi experiencia. A partir de ahí, tenemos algunos objetivos para el día de hoy. Por ahí alguien comentaba en el chat, no está su nombre, pero decía que Beckett es el Barça de Plata A. Sí, bueno, es un poco esa idea, ¿no? Beckett es el club que antes era la escuela del Barcelona en Perú. En algún momento dejamos de tener esa vinculación directa. Todavía mantenemos algunas cosas metodológicas de eso, pero sí, es verdad que era lo que antes era Barça, ahora se llama Beckett y estamos dentro de la estructura de competencias, si es que a alguno le suena en Copa Federación Plata A. Pero bueno, ya habrá tiempo para conocernos si es que se animan por entrar al programa y conversar un poco más sobre eso. Objetivos para el día de hoy. Sabremos más sobre, al final de la clase de hoy, sabremos más sobre la metodología deportiva en una academia, su importancia y sus principales componentes. Además, a partir de la charla de hoy, la idea es que seremos capaces de reconocer la importancia, ¿sí? Nos daremos cuenta de por qué es importante que haya una metodología detrás de nuestra academia y qué cosa es lo que compone esta metodología. Y además tendremos éxito al final de la charla si es que todos nos vamos a partir de haber generado las bases para reflexionar sobre esta metodología deportiva. Al final, la idea es que los que se acaben animando sobre el programa de la charla de hoy se lleven algunas cosas por reflexionar para que cuando nos encontremos en el programa, finalmente podamos compartir un poco más y podamos profundizar más en cada uno de los temas. Entonces, metodología deportiva. Vamos a empezar desde el lado académico, ¿no? Y vamos a plantear, bueno, definición de metodología. Nos dice que es la ciencia del método. Nos dice que es un conjunto de métodos o procedimientos que se usan para hacer algo. Vamos contextualizando. Y entonces, ¿qué será el método? El método nos dicen que es un procedimiento que se usa para hacer algo, un modo ordenado de actuar. Y luego también nos dice que, bueno, puede ser un libro que recoge las reglas y los ejercicios para enseñar o aprender algo. Y ahí ya empieza a sonar a algo que puede estar dentro de un espacio deportivo, ¿no? Empieza a sonar a algo que le da un orden a cómo actuamos, a algo que nos puede permitir quizás enseñar o aprender algo. Y entonces estos espacios deportivos no serán otra cosa que un espacio de enseñanza-aprendizaje. Además de practicar el deporte, de disfrutar a partir del deporte, en una academia deportiva el término academia nos debería llevar precisamente a este lado más de enseñanza, enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, tener un método nos va a servir a que ese proceso de enseñanza-aprendizaje tenga sentido. Entonces, en el mundo de los deportes, ¿cómo se aplicaría este método? ¿No? ¿Cómo sería esta situación de llevar lo que es la metodología, el método al entorno deportivo? ¿Y por qué será importante? Vamos a tratar de pensar sobre algunas diferentes disciplinas, ¿sí? A lo largo de la charla vamos a tratar de generalizar, no solamente quedarnos en fútbol, yo sé que varios de los ejemplos que yo tengo más cercanos por mi formación, por mi experiencia, son de fútbol, pero trataremos de llevarlo a otros lados y hablar a veces más en general también. Entonces, disculpen la primera que está más orientada a esto, que es lo que yo entiendo más, ¿ah? Pero después relativizaremos con algunas cosas de la enseñanza que por ahí sí podremos compartir sobre otros deportes. Y la primera pregunta es que podrían ser también dos escuelas de cualquier otro deporte, ¿ah? Pero piensen lo siguiente, piensen en las imágenes y les voy a plantear una pregunta que quiero que respondan en el chat. La clase de hoy va a funcionar si es que hacemos bastante participación y entonces trataremos de tener ahí un poco de, al menos alguna participación de los que estamos conectados. Somos 50 personas ahora, así que al menos unas 10 personas que pongan sus ideas en el chat. ¿Qué diferencias podemos imaginar de estos dos contextos? Solamente con las imágenes. En base a lo que están viendo en las imágenes, ¿qué diferencias creen ustedes que podemos imaginar de estos contextos?
ideas. Los leo. Nos pone por ahí Carlos Guailupo, nos dice que en uno puede ser más masificación y en el otro más formación, ¿ok? En una se les ve jugando sin un orden y en otra se aprecia un entrenamiento dirigido. Puede ser, ¿sí? La locación, algo habrá de diferencia en la locación, nos dice Daniel Carrillo, ¿sí? Hay uno que detrás tenemos unos árboles y que parece de otro espacio, de otra ciudad quizás. En el otro es una cancha ya de césped sintético, ¿no? La locación es diferente. En una se ve que juegan descalzos, ¿no? Algunos, otros con chimpunes. Y en la otra sí están todos con chimpunes, ¿no? El terreno de juego, uno parece más profesional y el otro, la indumentaria, el calzado, como van diciendo. En una, los chicos tienen diferentes ropas, por más de que tienen el chaleco, todos están con indumentaria diferente. En la otra foto, todos están uniformados de manera igual, ¿no? En la primera imagen puedo observar que están solo jugando fútbol y en la segunda se ve que hay una estructura de trabajo, planificación. Puede ser que en el juego del fútbol haya igual planificación y trabajo, ¿ah? Pero vemos que son dos actividades diferentes, eso es verdad. Categorías distintas, unos son más chiquitos, otros son más grandes. Eh, Unos parece que jugaran sin apoyo logístico, otros con apoyo logístico. El terreno es motivación para el deportista también. Vamos entrando a diferentes ramas, ¿ah? Y hasta aquí hemos pensado solamente en todo esto a partir de dos fotos. Y si es que nosotros entramos a una academia deportiva, sea cual sea el deporte, sea cual sea la academia, el contexto que nosotros tengamos terminará siendo importante para esos elementos que nosotros queremos destacar. Entonces, habrán elementos desde la identidad de la academia en la cual estamos trabajando, la cultura de trabajo que tengan, el personal de trabajo que tengan, las instalaciones que tengan, la cantidad de alumnos, el tipo de docentes, el tipo de entrenadores que se tengan, ¿no? Entonces, todo eso va a marcar un contexto. Y cuando pensamos en metodología, la metodología no podría existir si no considera cuál es la identidad, el contexto de esa academia en la cual trabajamos. Si estamos trabajando en una academia de natación y tenemos instalaciones de una piscina con agua temperada, con una serie de condiciones, con unos vestuarios en condiciones, con unas duchas, con etcétera, quizás toda la metodología que armemos será muy diferente a si es que hacemos el entrenamiento de natación en una piscina pública donde quizás no hay tanta comodidad en los vestidores, donde además es solamente una piscina de agua fría y tal. No sé, ¿no? Que las dimensiones de la piscina son reglamentarias o no son reglamentarias, ¿no? Entonces, todo eso va a marcar mucho de cómo yo decido después aterrizar todo un aspecto metodológico. Entonces, eso nos debe llevar a lo siguiente. Y vamos a plantear dos preguntas en torno a esto, ¿sí? Primera preguntita que tenemos por acá. Entonces, les voy a preguntar a los que quizás están más vinculados al fútbol, pero también a los que se vinculan más a otros deportes de equipos, ¿sí? Si nosotros viésemos una cancha y vemos que están todos juntos sobre la pelota, como vemos la imagen, ¿ah? Vemos que están ahí los futbolistas y que están todos más o menos juntos. Más o menos, ¿en qué edad creen que estarían esos deportistas? Puede ser una cancha de fútbol, puede ser una cancha de básquet, puede ser una cancha de, eh, no sé, de algún otro deporte de equipo donde se pueden mover todos libremente. ¿Ok? Por ahí dicen 6 7 años, 5 a 8 años, 5 a 8, 6 a 8, 3 4 años nos dicen por ahí. Perfecto, nos van dando ideas, ¿sí? Y entonces, si más bien les pongo la siguiente imagen, en esta otra imagen, cuando ya vemos que están un poquito más ordenados, ¿qué edad creen que podrían tener ya esos otros chicos? Que se empiezan a ordenar más en el espacio. Que puede ser que también cuando juegan vóley se juntan todos un poco y se separan todos un poco más. Cuando juegan básquet igual.
Ok, vamos encontrando un poco más de detalle. Ahí vamos diciendo 9 a 13, 10 a 12, 8 a 10, 12 años en adelante, 9, 10 años en adelante. Perfecto. Entonces, eso nos debería llevar a lo siguiente, a preguntarnos por qué creen que habrá estas diferencias. ¿Qué cosa es lo que llevará a que los chicos tengan estas diferencias y que a ustedes les sea fácil identificar que a diferentes edades se comportan diferente? ¿Por qué habrán diferentes situaciones en ambos ejemplos? Alguno que se anime a alguna intervención puede irla dejando en el chat y yo los leeré con atención. Vamos a ver si es que hay alguien que se anima a contarnos por qué cosa creen que habrá esas diferencias. ¿A qué se deberán las diferencias? Vamos leyéndolos. A la enseñanza y formación de los chicos, por el método que se usa durante la etapa deportiva, a la edad, en el caso de los niños pequeños es más lúdico, puede ser, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver si es que hay alguna o dos participaciones más. Porque en uno recién están aprendiendo y otro ya tienen una base táctica, interesante. La edad del niño de 5 o 8 años son son más egocéntricos y luego ya van dejando ese egocentrismo para jugar en equipo, al grado de conciencia, nos dicen por ahí, a la edad de maduración mental y física también tiene que ver, ¿sí? A la comprensión del juego. Por ahí hay alguien que ya utiliza términos incluso más de los cursos de entrenadores, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos encontrando algunos elementos y todos esos elementos son verdad. En la edad de los chicos será algo que los hará conscientes de algunas cosas y el cómo se comportan de acuerdo a sus edades hará que ese comportamiento se vea manifiesto en el juego. Y entonces, si los chicos se comportan de maneras diferentes dentro de nuestra metodología de trabajo, ¿les enseñaremos las mismas cosas? ¿O será necesario pensar en qué necesidades tienen unos por aprender y qué necesidades tienen otros por aprender? ¿No? Entonces, solamente pensando en los contextos, como habíamos visto, y ahora pensando en el público al cual nos dirigimos, ya nos plantea algunos desafíos sobre cómo finalmente podríamos interesarnos en ese público, en nuestro contexto, para poder empezar a enseñarles cosas. Y las cosas que les enseñemos serán diferentes de acuerdo a ese contexto y a ese público que tenemos. Entonces, estos objetivos del entrenamiento yo simplemente les voy a poner algunas cosas que pueden también extrapolarse de alguna manera a otros contextos deportivos, ¿sí? Si nosotros hablamos de casi cualquiera de los deportes colectivos, por hablar de algunos, en el handball, en el vóley, en el básquet, en el fútbol, lo primero que se necesitará es que los chicos conozcan el deporte. Probablemente en el fútbol va a ser más fácil que los chicos conozcan el deporte y las chicas conozcan el deporte porque han crecido en una sociedad donde el fútbol es muy popular. Pero, por ejemplo, si hablamos del handball, el que los chicos conozcan de qué cosa se trata el handball requerirá que el entrenador les enseñe sobre aquello a lo que se refieren las reglas del deporte, de cuál es el objetivo, de cómo se puede hacer puntuación, de cómo no se puede hacer puntuación. Lo mismo en el básquet, lo mismo en el vóley, lo mismo en todos los deportes habrá una serie de reglas, algo de conocer del juego. Y lo primero que tendrán que desarrollar como capacidades será todo el aspecto coordinativo. Al final, la idea es que los chicos, claro, si es que están desarrollándose en el deporte, tendrán que moverse en el espacio. Y los movimientos que tengan para el fútbol serán quizás algunos semejantes a los que tienen para el básquet y algunos semejantes para lo que se hace, no sé, incluso en el tenis. Pero probablemente
habrá más relevancia de algunos tipos de movimientos en unos deportes que en otros. Y los movimientos probablemente que se hacen en la natación serán muy diferentes a los que podemos encontrar en cualquiera de los otros deportes, quizás, ¿no? Este, pero quizás se asemejarán un poco más a los que encontraremos en waterpolo, no sé. Vamos metiendo algunas ideas. Y habrá deportes en los que nos relacionamos de manera directa con un objeto, como es el caso del básquet, o del fútbol o del vóley, pero también habrá algunos deportes en los que nos relacionamos con un objeto, pero a partir de otro objeto, ¿no? En el caso del tenis tenemos una raqueta con la cual golpeamos una pelota y eso requiere otro tipo de coordinación también. Entonces, todos esos aspectos coordinativos serán importantes. Pero luego lo coordinativo empieza a tener un contexto de juego donde conviene utilizar cierto aspecto coordinativo que demandará una técnica y que demandará que se tomen algunas decisiones en el espacio de por qué ahora golpeo la pelota de tenis con un cierto tipo de golpeo y por qué ahora lo hago con otro tipo de golpeo, ¿no? Que será diferente que ahora decido hacer un smash o que decido hacer un slice o que decido hacer diferentes cosas. Entonces, esa técnica estará vinculada quizás a una toma de decisión detrás. Y además, habrá algo más táctico en casi todos los deportes, algo más de cómo yo decido ubicarme en determinado lugar para generar una cierta ventaja, para generar cierta superioridad sobre el rival, para que el rival no tenga superioridad sobre lo que está haciendo respecto a mí, etcétera. Entonces, empieza a tener más sentido gradualmente algunos aspectos técnicos, algunos aspectos tácticos, y a lo largo de la vida, cuando va cayendo un poco la relevancia del trabajo coordinativo, que igual siempre se va a mantener, empieza a cobrar más relevancia también conforme van creciendo algunas cosas del aspecto de preparación física. ¿No? Entonces, vamos encontrando diversos elementos ahí que nos podemos detener mucho más. Podríamos entrar al detalle de contenidos que se pueden llegar a entrenar en cada una de las etapas, pero esto es más o menos como para ver una imagen grande de cómo en los diferentes deportes habrá relevancia sobre algunos elementos y irán cayendo, transformándose a lo largo del tiempo. Entonces, hasta aquí tenemos un poco estos objetivos del entrenamiento. Pero claro, la importancia de una metodología la podemos también tratar de reflexionar a partir de una situación, ¿ya? Y los que ya hayan llevado cursos conmigo de entrenadores, por favor, no participen ahora en el chat, participen todos los demás si quieren, porque este ejemplo algunas veces ya lo he hecho antes. Entonces, la idea será la siguiente. Tenemos una situación, tenemos una academia deportiva, ¿no? Y tenemos una niña de 8 años que no está jugando mucho tiempo en los partidos, ¿sí? Entonces, su papá se acerca a nosotros después de un entrenamiento a preguntarnos por qué sucede eso con su hija, ¿sí? Tenemos una niña de 8 años y no está todavía jugando tantos minutos en los partidos de los fines de semana y un día el papá, después del entrenamiento, nos plantea eso. Entonces, nosotros como entrenadores, ¿qué le diríamos a ese papá? ¿Qué cosa creen ustedes que le podríamos decir a ese papá nosotros como entrenadores? ¿Qué le responderíamos? Me pueden ir dejando sus ideas en el chat. En esa situación, ¿qué opinan? Por ahí Daniel Carrillo nos dice que es un proceso, que siga haciendo horas de entrenamiento, ¿sí? Y como yo ya sé que eso es lo que suele pasar, ¿no? Que el proceso para todos es diferente. Perfecto. Nos van a ir dando las respuestas. ¿Qué más podemos encontrar por ahí? Es un proceso. Entonces, eso tal cual es lo que respondemos, ¿no? Pero eso debería llevarnos al menos a preguntarnos, ¿cuál es el proceso?
¿no? Un papá que esté un poquito más involucrado y que tenga ganas de al menos de indagar un poco más, podría llegar a preguntarnos entonces cuál es ese proceso. Porque finalmente, claro, el papá dice, bueno, yo traigo a mi hija a entrenar, entrenar con la mejor disposición cada día, se esfuerza por entrenar. Probablemente si está en un espacio formativo, es verdad que se le deberían dar igual minutos, pero quizás el entrenador decide darle un poco menos de minutos, e igual el papá quiere que ella juegue más, y entonces ahí se genera un proceso de discusión. Pero claro, entonces, ¿qué puede suceder ahí? Eh, por ahí Alfa, bueno, no sé cuál es el nombre porque estaba con el nombre creo del equipo, nos dice, en nuestro caso en tiro con arco, se nos acercan los papás para decir que no puede, que por qué no pueden participar en un torneo y la respuesta es porque todavía no están suficientemente preparados para ese nivel y tienen que completar el proceso. Perfecto. Y seguimos hablando del proceso. Entonces, la idea es que cuando nosotros tengamos una metodología, lo que nos va a permitir es tener respuesta para eso, tener respuesta para no solamente decir es un proceso, sino para también empezar a contextualizar eso. Y ese contextualizar tiene que ser vinculado a dónde nos encontramos hoy, el día que el papá se acerca a preguntarnos, dónde fue que empezamos con ese niño, esa niña, en ese momento, ¿sí? En ese momento de la formación. ¿A dónde es que aspiramos a llegar con ellos después en el tiempo? Y por otro lado, ¿cuándo es que vamos a ver algún avance? ¿No? Entonces, eso, si es que nosotros tenemos realmente una metodología detrás, donde tenemos una planificación, donde tenemos un ordenamiento, donde tenemos una serie de elementos que van a guiar ese proceso, esa metodología nos va a, a tener respuestas para esas inquietudes de los chicos, de los padres, y para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un sentido, ¿no? Entonces, ¿esto le va a dar tranquilidad al padre? Yo creo que sí, pero quizás no es lo único. Y ahora les voy a comentar algunas cosas más que venimos haciendo en Beckett para compartir con ustedes un poco más. La planificación entonces deberá ajustarse a múltiples elementos, ¿no? A lo que quiero entrenar y que haya una coherencia en el tiempo, al contexto para el que yo estoy planificando lo que estoy planificando, ¿sí? Hay un contexto determinado, como hemos hablado, o sea, un contexto de la academia, que puede ser con ciertas instalaciones, con otras instalaciones, con cierto personal, con otro personal, con cierto público u otro público, ¿no? Con ciertos objetivos más únicamente formativos o quizás formativos competitivos, y ahí van a empezar a haber diferencias también, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros pensamos en nuestra academia y en nuestros objetivos y en nuestro contexto para planificar. Y además tiene que ser flexible, porque al final los chicos van evolucionando en el tiempo, pero no es un proceso lineal, sino que a veces avanzarán un poco más rápido, a veces se estancarán un poco más y así. Y tiene que ser con capacidad de individualización, que es que en deportes que son individuales va a ser necesaria la individualización, pero en deportes colectivos, por más de que nosotros entrenamos a un equipo, probablemente los clientes serán padres o madres que tienen a sus hijos en nuestras academias y que quieren ver un desarrollo no solamente del equipo, sino de su hijo en particular. Y por lo tanto, la enseñanza tendrá que tener impacto también sobre cada uno de los chicos y de manera específica sobre cada uno de ellos. Entonces, con esto, algunas ideas que se suelen manejar para las planificaciones y demás nos hablan de procesos de largo aliento, de largo tiempo, como un macrociclo, que lo dividimos en mesociclos, que lo dividimos en microciclos. Cuando hablamos de mesociclos, hay quienes hablan de 3, 4 meses, de 2 meses, hay algunos que dicen que es un solo mes. Y cuando hablamos de microciclo, ya entramos a nivel de semana. Y cuando hablamos de lo que trabajamos en un solo día, hablaremos de una sesión, pero dentro de esa sesión habrá algunas partes de la sesión y dentro de cada parte de la sesión tendremos diferentes actividades, quizás una sola, quizás varias, quizás muchas. Entonces, ahí encontramos varios elementos. Pero antes de seguir voy a leer, porque había una participación un poco más larga de
Carmen Ramírez. Nos dice saludos desde Lunahuana. Es importante decirles la verdad la experiencia de su participación tiene que ser segura y para ello le falta horas de continuidad. Y nos pone feliz que nos acompañe disfrutando de la competencia y aprendiendo de esa experiencia mirando desde afuera. Siempre se aprende, o sea, ser amable. Canotaje, slalom es un deporte extremo. Normalmente los padres confían en nosotros los entrenadores. Perfecto, otra experiencia desde otro deporte más, ¿ah? Y gracias, Carmen, por la participación, porque también es verdad que es importante esa comunicación con los padres para que se garantice la metodología. Y luego vamos a entrar sobre eso precisamente. Porque hasta aquí hemos hablado de una situación concreta, de un chico en concreto, de una chica en concreto, que su papá se acerca, pregunta, etcétera. Pero será necesario que contextualicemos más cosas. Entonces, vamos a seguir un poco en esta línea y vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Un pequeño video. Creo que no estoy compartiendo con audio. Me confirman si es que se escucha. Si no se escucha, vuelvo a compartir para que se escuche el audio. Tomás Gamarra Orellana, de ¿Se categoría escucha o no se escucha? Yo al 6 menos lo escucho un poquito bajo, pero no sé si es que el resto lo escucha adecuadamente. del balón. A ver, Daniel dice un poco Yo bajo la el volumen. balón Voy a cuando ponerle el máximo volumen que puedo y si no, Tomás Jesús Gamarra Orellana, mi categoría es 2010 y Va juego mejor. de 6. Hoy día les voy a exponer sobre cómo hacer protección del balón. Utilizo yo la protección de balón cuando tengo una marca cerca. Sirve para mantener la posición del balón y esperar a que mis compañeros se muestren. Mi cuerpo lo ubico entre el balón y el rival y siempre estoy en movimiento para evitar que me quite el balón, alejando lo más posible la posición del rival con los brazos. Yo pongo las piernas flexionadas para dificultarle que me quite el balón el rival. Una vez que protegimos el balón, tenemos que mirar alrededor para ver una línea de pase. Si nadie viene a ayudarme, lo que yo hago es regatearlo para intentar pasarlo o que me haga falta. Pues saber que bueno, ese es un video de un chico de Beckett que está contándonos un poco sobre la protección del balón, ¿sí? Una acción concreta, un fundamento individual, un contenido de entrenamiento que tenemos en Beckett eh, dentro del fútbol de cómo proteger mejor la pelota. Y él habla de varios elementos que puede utilizar para proteger mejor el balón. Entonces, con esto a lo que queríamos llegar es que, claro, cuando nosotros entrenamos, lo ideal será tener algún objetivo que estamos queriendo desarrollar con nuestros chicos. Ese objetivo tendrá un objetivo general, pero luego para esa sesión de entrenamiento, para esa tarea de entrenamiento, deberá tener un objetivo específico, ¿no? Entonces, probablemente esas cosas que nos ha contado Tomás, no vamos a entrenar todas, entrenaremos una ese día de entrenamiento y quizás entrenemos otra el siguiente día de entrenamiento. Pero claro, esta manera de poder desarrollar los contenidos se verá potenciada por el tipo de tarea que hagamos, ¿no? No será lo mismo hacer una tarea donde los chicos juegan en una realidad mayor de juego que si es que de pronto hacemos una tarea más de tecnificación para hacer eso, ¿no? En todos los deportes habrá unas maneras más repetitivas de mejorar un gesto técnico, de mejorar alguno de los gestos técnicos que quieran desarrollar, pero también habrá algunas maneras de llevar eso a situaciones más reales del juego, ¿no? En un contexto donde hay quizás compañeros y rivales, donde quizás hay compañeros, donde quizás hay eh, determinado contexto en el juego. Y entonces, a partir de los jugadores, del espacio, del tiempo, de las normas, de las puntuaciones, y de darles variantes que puedan facilitar, dificultar, diversificar el entrenamiento, eso se va a hacer más significativo. Y a partir de la comunicación que se haga antes, durante y después del cómo se va entrenando, la idea es que los chicos lleguen a aprender cosas. Este video ya tiene 2 años y Tomás ha crecido. Tomás ya no está en 13 años, ahora tiene 15 años.
y Tomás sigue jugando en Beckett, ¿sí? A mí me pone muy contento que él siga como parte de los equipos que nosotros tenemos en el espacio de Copa Federación. Y me pone más contento todavía saber que en algún momento cuando hablamos de esto era porque Tomás ya hacía bien esto. Y me pone más contento ver que ahora, 2 años después, lo sigue haciendo y lo hace hasta mejor todavía. Entonces, no solamente se trata a veces de acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje con tareas de entrenamiento, con llevar toda la cancha, con hacer un montón de cosas, sino también con hacer conscientes a los chicos de las cosas que hacen bien y de las cosas que quizás todavía no hacen tan bien. Y la manera en que comunicamos eso y en que consolidamos ciertos aprendizajes tendrá un impacto positivo o no en ellos. Todo esto también forma parte de la metodología. No solamente lo que ocurre dentro de la cancha al momento de entrenar y enseñar las cosas, sino todo el engranaje que tenemos que acompaña eso. Entonces, hemos explorado sobre varias cosas, pero ahora, en el último tiempo, me he empezado a dar cuenta, voy aprendiendo también yo cosas, algunas cosas más, algunas cosas que uno va identificando, que es necesario saber cómo poner en marcha la metodología. ¿Y a qué me refiero con poner en marcha la metodología? Para que esta metodología tenga un sentido, tienen que participar diferentes actores, como por ejemplo el club, la academia, ¿no? Que la academia crea que es necesario hacer una metodología detrás, o nosotros enseñarle a la academia, enseñarle al club que es necesario desarrollar una metodología, que los líderes del proyecto compartan esa idea va a favorecer de que la metodología se difunda en la escuela, en la academia, en el espacio donde trabajamos. Que los entrenadores crean en la metodología que se ha tratado de establecer va a potenciar de que la metodología se expanda en nuestro espacio de trabajo. Y que los padres y madres de familia consideren que la metodología es algo importante, que sepan algo de lo que nosotros hacemos, también va a tener un impacto. Entonces, el poder desarrollar una metodología, ponerla en marcha en nuestras academias deportivas, va a depender de influir en diferentes actores. Y esta manera de influir tiene que tener como un norte que al final los chicos sigan teniendo un proceso de enseñanza-aprendizaje que los lleve a aprender más cosas. ¿No? Entonces, eso solamente para contextualizar. Y ahora les voy a poner dos ejemplos de cómo tratamos de hacer las cosas en mi espacio, en la academia donde yo trabajo, que creo que nos están trayendo algunos beneficios. Esto que les voy a compartir, bueno, es el método que tenemos en Beckett. No les voy a compartir todo el método porque nos pasaríamos acá 2 horas más y la idea es acabar en 5 minutos. Entonces, simplemente es por contextualizar, ¿sí? Nosotros tenemos un método que tiene unos elementos. Estos elementos nos llevan a tener una planificación donde hemos distribuido en algunas etapas. Cada etapa tiene una serie de objetivos. Todo esto suena muy bien. Y yo creo que tiene un cariño detrás de cómo hemos hecho las cosas, de cómo las hemos pensado con los entrenadores, las hemos hecho de manera participativa, tratando de que todos colaboren un poco con ideas. Hasta ahí todo muy bien. Pero eso fue un poco más proceso de creación desde mi rol como encargado de metodología, compartiendo con los entrenadores. Pero eso no quiere decir que con eso se va a llevar a la práctica. Entonces, hay una serie de procesos que pulir y que completar para que eso suceda. Uno de los procesos de los que me siento muy contento y que justo ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, para empezar a dar más pasos de cara a esto, esa es una foto de ayer que a mí me pone contento porque es algo que estamos tratando de hacer cada vez más. Y si ustedes se dan cuenta, es un espacio de una reunión y no estamos viendo chicos, ¿no? Vemos de espaldas a algunos padres. Y además hay otra foto. Quien está hablando ahí es el presidente del club, que está dándole respaldo a un espacio en el que se está compartiendo la metodología. Y después, además, vemos esto, ¿ah? No son los chicos de la escuela, son papás de la academia, de Beckett, colaborando en ese momento en poner ideas en una reunión en la que se va a hablar de cosas de metodología. Todo esto
para mí es sumamente significativo, porque al final es una manera de acercar la metodología al espacio en el cual uno trabaja y a las personas que pueden ser nuestros, o sea, que son nuestros clientes a partir de sus hijos, ¿no? Y que al final será importante que se sientan involucrados. Puede ser que no estén todos los padres, puede ser que no estén los papás de todos los chicos de todas las categorías, etcétera. Pero es una manera de empezar a acercarnos a, ¿no? Y otra manera de acercarnos, ahora ya no tanto de cara a los padres, de cara a esto, sino de cara hacia adentro, a hacer partícipes a los entrenadores, por ejemplo. Nosotros tenemos una planificación anual, ¿no? Por ejemplo, para el ciclo de verano de este año, en enero decidimos trabajar estos contenidos que están puestos acá en pantalla, ¿sí? Entonces, yo como encargado de metodología, yo les acerco estos contenidos a los entrenadores que han recibido una capacitación y a partir de esa capacitación los entrenadores plantean una programación. Entonces, no se queda solamente en un cuadrito chiquito de contenidos y ahí quedó, sino que se les da una labor a los entrenadores para que ellos aterricen en esto de acá. ¿Sí? Es un cuadro mucho más extenso, mucho más complejo, que cada uno de los entrenadores trata de llevar a cabo a lo largo de ese periodo de tiempo con sus chicos, ¿no? Entonces, ya no es solamente que yo estoy a cargo de metodología y que yo les doy unas planificaciones y que les doy unas pautas y les doy una guía y me siento con ellos y trato de desarrollar, sino que les empiezo a dar funciones concretas que ellos puedan empezar a desarrollar también, ¿no? Y eso genera un aprendizaje dentro de la escuela que genera una sinergia de trabajo que al final el mayor beneficiado va a ser el niño, porque el niño va a tener una serie de contenidos de entrenamiento que él va a poder ir aprendiendo a lo largo del tiempo y que el papá sabe que lo está aprendiendo y que el entrenador se preocupa por armar para que aprenda. Entonces, todo esto genera un espacio de trabajo muy positivo. A partir de ahí, solamente quería para terminar con la sesión del día de hoy, comentarles un poco de los contenidos que abordaremos si es que finalmente se deciden inscribir en el curso, ¿no? Abordaremos un poco más sobre el análisis del contexto para la metodología, cómo analizar ese contexto, cómo contextualizar las cosas que vamos a profundizar para poder desarrollar la metodología, cómo podemos plantear estos objetivos de entrenamiento, cómo podemos desarrollar una planificación y qué criterios más o menos hay que llevar a cabo, cuál es este proceso de enseñanza-aprendizaje y comunicación en el entrenamiento y ahora he cambiado un poco la currícula de lo que fue la última vez a esta para tratar de darle algo más de realidad todavía a esta puesta en marcha de la metodología y sus actores, ¿no? Y cómo poder llegar a influenciar con cada uno de los actores dentro de nuestras academias para poder instaurar una metodología, que también será algo importante a hacer. De mi parte, solamente una reflexión final, ¿sí? Que también es bueno pensar. eh, ¿Cómo es el entrenador peruano? ¿Sí? Porque después de haber enseñado ya casi a más de 2.000 3.000 entrenadores en Perú, ¿sí? Yo ya llevo dictando cursos de entrenadores largo tiempo, ya voy dictándole a un montón de entrenadores. Entonces he ido aprendiendo sobre algunas cosas. Y casi en cualquier disciplina deportiva empieza a suceder esto. ¿Qué formación suele tener el entrenador peruano? ¿Qué fortalezas tiene el entrenador peruano? ¿Qué debilidades tiene? ¿Qué perfiles puedo buscar, debo buscar, puedo encontrar para mi academia deportiva? Porque al final es la gente que va a aterrizar todo lo que alguien desde el lado metodológico quiera hacer en la práctica con los chicos, con las chicas en nuestras academias. Entonces, preocuparnos también sobre el perfil de los entrenadores con los que queremos contar será algo importante también. Y vamos a hacer un repaso nada más. Teníamos algunos objetivos para el día de hoy, que era saber más sobre la metodología en una academia, ¿sí? Sobre la importancia y los principales componentes, que creo que los hemos ido viendo a lo largo de la charla. Íbamos a ser capaces al final de esta charla de reconocer la importancia de la metodología. Creo que les he mostrado un poco de por qué es importante esta metodología dentro de los espacios de las academias deportivas. Y habíamos dicho que íbamos a tener éxito
si es que generábamos las bases para reflexionar sobre esto. No es que conozcamos todo ya de cómo hacer una metodología, pero al menos creo que esta charla nos permite empezar a reflexionar sobre eso. Así que nada, de mi parte, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la escucha, por la participación en algunos momentos que la pedí ahí en el chat. Y ahí les ha dejado Diego una pregunta que a mí también me parece importante saber, que es si es que finalmente les gustó la charla. Y bueno, ahora quedo atento para las preguntas que ustedes quieran hacer. Perfecto, perfecto, Silvio, buenísimo. Gracias por el espacio para la charla. Vamos con un par de preguntas. Vamos a dejarle al público espectador un par de minutos para que puedan pensar sus preguntas si es que no lo han hecho todavía. Mientras voy a presentar rapidito, ¿no? O más que presentar, perdón, me estoy adelantando. Voy a comentarles que luego de esta ronda corta de preguntas y respuestas, les voy a presentar esta segunda edición del programa de gestión de academias deportivas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver, en este programa vamos a ver mucho más a detalle, ¿no? Todo lo que implica la parte de operaciones deportivas dentro de una academia, pero también todo lo que implica la parte operativa, pero no solo técnica de deportes, sino también el tema logístico, servicio al cliente, eh, operaciones dentro de una academia, pero también vamos a ver temas como estratégica, hacia dónde está tirando la academia de aquí a un año, 2 años, 3 años, qué objetivos tenemos, si van más por un lado de negocio o si es que realmente queremos hacer de que la academia pueda crecer no solo en cuanto a alumnos, sino también en un programa deportivo que por ahí luego les pueda ayudar a formar deportistas que luego puedan formar parte de una selección, ya sea de la academia misma o transicionar a lo que es un club, federarse, ¿no? Depende de cuál sea su objetivo como academia de aquí en los próximos años, va a depender su estrategia de marketing, estrategia comercial, la estrategia de operaciones, la estrategia más del área deportiva, metodológica, entre otras, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, o le voy a explicar un poco más a detalle de lo que contiene este programa luego de esta ronda de preguntas y respuestas. Entonces, vamos con una pregunta de Eduardo. No sé si estás por ahí, Eduardo, para poder darte el pase y puedas preguntar. Un segundo. Te acabo de dar el pase ahora, Eduardo. ¿Aló? Sí. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Te Te escuchamos. escuchamos. Sí, muchas gracias y muchas gracias al profesor por su excelente exposición. Tengo una pregunta, ¿no? Una inquietud más que todo. Este, ¿Es obligatorio estudiar el curso de entrenador para los conocimientos de la gestión deportiva o no necesariamente? Muchas gracias. A ver, depende. Yo siempre trato de relativizar un poco, ¿no? Si es que uno quiere dedicarse a la gestión deportiva, lo más importante va a ser que aprenda cosas sobre gestión deportiva. Pero, por ejemplo, si es que uno quiere ser entrenador de fútbol, que es más mi caso, ¿sí? Si es que yo quiero a la par ser capaz de desarrollar una metodología, a la par ser capaz de desarrollar una serie de cosas, trato de relacionarme con otras ramas de estudio que van a complementar que yo finalmente pueda desarrollarme mejor en mis roles. Entonces, si es que uno está en gestión de una academia deportiva, en este caso vinculada, por ejemplo, a una academia de fútbol, estudiar los cursos de entrenadores puede ayudar, ¿no? En Beckett, por ejemplo, o sea, tenemos mucho personal que está formado en deporte, ¿no? Desde los utileros que también han hecho algún curso de entrenadores y que al menos eso nos genera un contexto, el presidente del club que también ha estudiado los cursos de entrenador, ¿no? Y eso genera un contexto diferente. No es una obligación, pero sí es algo que te puede aportar más cosas para el momento de luego entender hacia dónde va la metodología, hacia dónde guiar esa gestión, qué cosas priorizar, cómo darle relevancia a algunos temas dentro del espacio de trabajo. Es algo que te puede ser de utilidad. Buenísimo, buenísimo, Silvio. Gracias por la respuesta. Efectivamente, ¿no? Para cada rama hay una especialidad, pero también especialidades que por ahí se pueden complementar, ¿no? Dentro de gestión hay áreas que se pueden complementar dentro de este campo y también desde el lado de entrenamiento deportivo hay otros campos, ¿no? Ya seguramente yo podría necesitar algunos, pero tampoco quiero
adentrarme mucho a un campo que yo no conozco al 100%, entonces no quisiera decir algo que capaz no sea lo correcto. Así que vamos con siguientes preguntas. Vamos con Luis Rodríguez, que acaba de levantar la mano. Adelante, Luis. Buenas noches, ¿me escucha? Un poco bajo, yo particularmente, no sé si Silvio tú escuchas Sí, bien. yo también escuché un sonidito, no ¿Se escuché me la... escucha? Buenas Sí, noches. Ahora sí, un poco mucho mejor. mejor. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Muy buena la charla, ¿no? Quería hacerle la consulta, como usted ahí he visto los cuadritos que usted ha puesto de las edades. Es bueno tener, o sea, los equipos, vamos a suponer, ¿no? 9, 10 años, 11, 12 años, 13, 14 y los poquitos más grandes, que jueguen todo al concepto de los 9 años. ¿Me deja entender la pregunta? ¿O Eh, varía, ah, o se puede variar, por decirle, ¿no? De 9 a 10 años juega de una manera, de 11 a 12 años juegan de otra, y así sucesivamente, ¿no? ¿O es necesario que todas las categorías puedan jugar? Es difícil, no puedan jugar igual a los chicos, ¿no? A los chicos que grandes, ¿no? Sí, 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 interesante pregunta. Eh, Ahora yo les puse una lámina de la Claro, metodología. claro. Pero exacto. Dentro de eso, nosotros, esos eran como unos grandes periodos que tenemos, que ponen foco en algunas cosas generales. Pero luego dentro de cada uno de esos periodos tenemos algunas pequeñas, digamos, agrupación por niveles, ¿no? Y Claro, eso ya se aterriza más en las necesidades que tienen los chicos. No tanto por cómo queremos que ellos lleguen a jugar, sino más priorizando las cosas que ellos en ese momento necesitan aprender. claro, claro. Es más, o sea, la lógica no es tanto de a dónde queremos llegar que el equipo juegue, sino qué cosa es lo que los niños y niñas necesitan aprender en cada momento, ¿no? Y entonces será diferente lo que necesitan aprender, como muy bien decías, en la línea de 8 10 años unas cosas, Claro, 10 a 12 años otras cosas, y así sucesivamente, ¿no? Y después, dentro de esos grupos de trabajo, no es lo mismo que yo le hable a Diego, que alguien le hable a Silvito y alguien le hable a claro. Luisito, ¿no? Entonces es Exacto. diferente, ¿no? Entonces eso nos va a contextualizar a que cada uno tiene diferentes necesidades. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, ¿no? Gracias a ti, Luis, y gracias por las palabras de valoración de la charla que lo aprecio mucho. No, no, Eh, claro. Estamos aquí bueno, soy entrenador no lo ejerzo mucho, pero soy entrenador de fútbol, de adultos, de niños, ¿no? Bueno, estas charlas son interesantes. Cada día, como le digo a mis hijos, bien, yo tengo 4 hijas, están dedicadas al vóley, y cada día se aprende algo nuevo. Un profesor, que estoy en un equipito, me pasó la voz de esta charla y siempre es bueno, a seguir aprendiendo, ¿no? qué bueno, Luis, y gracias por las palabras, de nuevo. Buenísimo, Eh, gracias Luis, gracias Silvio. Sí, vi una pregunta en el chat, creo que la querías eso, leer. eso. Sí, 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 estaba justo por hacerlo. Paredes, no sé cuál es el nombre, pero nos decía, buenas, ¿cuánto varían las sesiones si tenemos un nivel federado? Siempre teniendo marcado el método de juego y el estilo de juego. ¡Carajo! Uy, se quedó ahí un micrófono abierto. Este, bueno, dentro de eso, a ver. Es un poco lo que habíamos hablado desde antes. O sea, al final, el contexto y las necesidades de nuestra academia deportiva marcarán algunas cosas que serán más necesarias entrenar con unos, manejar con unos, preocuparnos con unos, ¿no? En el espacio de Copa Federación Plata A, que es lo que nos marca un poco Paredes, las necesidades de los chicos están en un punto medio entre lo formativo y competitivo, porque no deja de ser casi como una segunda división de fútbol formativo en el Perú, ¿no? Y claro, a uno le puede sonar que es como muy abajo en la estructura, pero probablemente son dentro de los miles de chicos en el país, son los entre
300 y 400 chicos del segundo nivel, ¿no? Entonces, estamos hablando que son de los mejores deportistas de fútbol del país, pero igual están en un periodo formativo, entonces tendrán una serie de necesidades que serán diferentes a las de una escuela que quizás está participando todavía en un contexto más de campeonatos más pequeños, de campeonatos más a nivel distrital, de cosas más pequeñas, que será muy diferente a una academia deportiva para adultos que decide participar en campeonatos de exalumnos o campeonatos de otras cosas, ¿no? Entonces, situarnos nos permite saber de que hay diferentes necesidades. Los chicos de Copa Federación necesitan algunas cosas diferentes a otros contextos deportivos, por supuesto que sí. Y eso lo marca el método de juego y el estilo de juego también, ¿no? En Beckett tenemos una manera de la cual nos queremos acercar a jugar y eso termina influyendo en el cómo queremos entrenar también. ¿Había otra pregunta más? ¿El curso de metodología está enfocado en deportes grupales o son conceptos generales? Porque en nuestro caso es un deporte individual. La idea es más que nada que sea algo general a todos los deportes. O sea, yo ahora he hablado dentro de lo posible de las cosas como más generales y de cosas de cómo realmente llegar a influir y de por qué es relevante una metodología en las academias deportivas. Después mi expertise está más en el lado del fútbol, es verdad, pero es solamente un curso de todo el programa de gestión de academias deportivas, ¿no? Entonces, este curso tratará de ser siempre, por más de que yo a veces haga referencia a algunas cosas más de fútbol, tratará siempre de generalizar a deportes colectivos e individuales y sobre todo a esas situaciones dentro de la gestión deportiva de cómo aterrizar esa metodología, ¿no? Siempre tratando de llevarlo a algo más general que sea aplicable a todos los deportes y siempre la idea es que en las clases hagamos algo ya más participativo todavía, al ser un grupo más pequeño probablemente, que permita interactuar, reflexionar, construir juntos y un poco esa es la línea de trabajo. Eh, Genia Miranda nos plantea otra pregunta. ¿Podría mandarnos una metodología completa de una academia? No creo que les pueda mandar toda la metodología de nuestra academia, pero probablemente dentro del curso sí podamos revisar un poco más a detalle alguno de los días cómo es más o menos la metodología que tenemos en Beckett y probablemente yo pueda tratar de conversar con algún otro especialista del deporte para tener también otro tipo de metodologías de otros deportes también, ¿no? Eh, Paredes nos dice, soy exalumno de Beckett, ahora entrenador, les agradezco mucho por todo lo aprendido hoy por hoy, lo intento plasmar como entrenador según las necesidades del jugador, según su etapa en la que se encuentra. Excelente, un gusto, Paredes. Perfecto. Eh, Vamos con Hugo, ¿te sí, eso, parece, Silvio? Y con ello ya cerramos esta parte de preguntas y respuestas y con eso pasamos luego a la última parte, que es perfecto, la explicación del programa. Adelante, Hugo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Se me escucha, no? Perfecto. perfecto, Hugo, te escuchamos. Ok, muy buenas noches. La pregunta va en el sentido de que, bueno, si yo soy cabeza de una academia, ¿no? Dueño de una academia, voy a contratar unos profesores. La Sí. metodología que yo tengo en mente, ¿se la tengo que decir a los profesores para que marche bien la academia o lo dejo a libre, eh, como le digo, disposición de cada profe para que sea libre también en su forma de enseñanza? Eh, Definitivamente tienes que comunicarla. Y además te recomiendo no solamente comunicarla, sino quizás estructurar algo dentro de tu academia que permita guiar esa metodología y aterrizarla en el contexto de tu espacio, ¿no? O sea, al final por ejemplo, dentro del espacio en el cual yo estoy, en la academia tenemos, o sea, al presidente, tenemos a un director deportivo, yo estoy como director de metodología y debajo, digamos, que estarían todos los entrenadores. Dentro de los entrenadores hay un grupo que está más orientado al segmento federativo y hay un grupo que está orientado a un segmento más formativo de escuela y cada grupo tendrá algún aterrizaje de esa metodología que tratamos de llevar a cabo. Entonces, garantizar que los entrenadores tengan algunas pautas comunes es necesario. Ojo,
es tan necesario que eso debería llevarnos a elegir el tipo de profesionales que queremos para nuestro espacio, para que al final esos profesionales que vamos eligiendo no se sientan fuera de un lugar en el cual desarrollan cosas que no, con las cuales no comparten, ¿no? Entonces, al final, también los profesionales que buscamos deberían estar alineados a esa metodología que queremos. O en todo caso, tener algunos márgenes de flexibilidad que permitan ese alineamiento y tener una coherencia de trabajo. Ojo, hay diferentes maneras de plantear una metodología y hay diferentes maneras de aterrizarla y entonces ahí va a depender un poco de todo eso, ¿ah? Y también no quiere decir que el entrenador tenga que estar 100% ya adecuado a esa metodología. Hay procesos de aprendizaje en torno a eso también, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario incluso determinar a alguien dentro del espacio que eh, trate de difundir, estructurar esa metodología para que tú también puedas tener espacio para dedicarte a algunas otras cosas más que imagino también debes tener por hacer dentro del espacio. Buenísimo, buenísimo, Silvio. Gracias por las respuestas que nos has dado también luego de esta charla que nos has brindado. Es una masterclass de lo que va a ser su módulo dentro del programa de gestión de academias deportivas, así que obviamente en una hora, poco menos de una hora, no se va a poder abordar todos los temas, todas las aristas que nos hubiera gustado abordarlas en la charla de hoy, pero ha sido un primer vistazo, ¿no? De lo que va a ser este programa de gestión de academias deportivas. Hay muchos temas que se tienen que ver, además del tema de Silvio, que es marketing, gestión comercial, retención de los alumnos, cómo captarlos, la parte estratégica, financiera, cómo sostener un proyecto deportivo desde el lado financiero también, ¿no? Porque finalmente esto es un negocio, ¿no? Es un modelo de negocio que estamos creando y que tenemos que sostenerlo viendo muchos componentes. No lo voy a comentar acá, se comentará quizás en próximas charlas que tengamos gratuitas, pero obviamente de forma más estructurada y con mucho más detalle se va a ver en esta segunda edición del programa de gestión de academias deportivas que justamente voy a pasar a mencionar a continuación y dar más detalles y resolver sus consultas, pero no sin antes ya liberar a Silvio. Silvio, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por el espacio que nos has brindado, creo que finalmente muchas de las personas que están aquí conectadas han sacado muchas cosas valiosas y se han dado una idea de lo que van a ver en el programa, ¿no? Entonces, nada, quiero liberarte, Silvio, gracias. Y nada, solo unas No, palabras de gracias a despedida de tu ti. parte para poder cerrar. Gracias a ti, Diego. Gracias a todos por estar acá presentes, por escuchar. Quédense a escuchar a Diego que tienen para contarles un poco más del programa. Agradecerle a la PUC, como siempre, que es mi alma mater y que siempre voy a estar agradecido de estar dentro y participar de este tipo de espacios. Un abrazo para todos y ojalá que se animen por el curso porque va a estar de verdad que bien interesante y podremos compartir mucho más. Buenísimo, buenísimo. Silvio, gracias nuevamente por tu tiempo. Van a ver mucho más sobre Silvio en el programa mismo que va a empezar el 13 de agosto, ¿no? Voy a compartir ahora la pantalla. Sí me gustaría pedirles si es que se ve. Confírmenme por favor que se ve la pantalla o no, para ver si es que tengo que hacer algún ajuste. Se ve la pantalla, ¿no? Ya, buenísimo, buenísimo. Entonces, nada, aquí les presento esta segunda edición del programa de especialización en gestión de academias deportivas. Está empezando el 13 de agosto y a ver, el objetivo del programa es que ustedes sean capaces o puedan construir las bases de la formación deportiva. Puede sonar muy etéreo, ¿no? Pero, a ver, nosotros también, más allá de tener un objetivo pragmático, por ahí un poquito aterrizado en poder gestionar una academia deportiva es decirles que, a ver, más allá de que ustedes o la academia deportiva sea de por sí un modelo de negocio que uno desarrolla, ya sea como entrenador, pero también como un emprendedor, porque finalmente uno puede ver una oportunidad de negocio en una academia deportiva y poder generar ingresos, ¿no? Ver un rédito más que nada económico. Pero finalmente, una academia deportiva no es más que un agente deportivo dentro del sistema deportivo nacional, ¿no? Que no solo contribuye a lo que es la masificación de la actividad física del deporte, sino que también contribuye a eh, formar deportistas o potenciales deportistas que contribuyan o alimenten a las selecciones dentro de un deporte, ¿no? Que se puedan luego federar, que participen en eventos, competiciones eh, dentro del circuito, ya sea escolar, universitario, luego ya a nivel de clubes y podamos conformar una selección. Entonces, tenemos un rol como agentes deportivos
viéndolo desde el lado de la gestión deportiva, tanto cómo crear negocios sostenidos en el tiempo, pero también construir agentes deportivos que contribuyan al sistema deportivo nacional, ¿no? Por eso es que es un poco etéreo el objetivo del programa, pero va más que todo por ahí, ¿no? Es un programa que tiene un corte polideportivo, ya lo comentaba Silvio, ¿no? Que efectivamente él va a contar sobre su expertise personal, que tiene que ver mucho con fútbol, pero finalmente los conceptos que se van a abordar en el programa tienen una aplicabilidad transversal, ¿no? Si es que uno quiere dedicarse a la natación, o tener una academia de natación, una academia de básquet, una academia de vóley, de tenis, etcétera, va a poder aplicar los conceptos del programa a su deporte, ¿no? Y también a cualquier sector, porque finalmente podemos tener alumnos que estén, por ejemplo, a cargo de una academia deportiva de una municipalidad, también van a poder aplicar los conceptos del programa hacia su entidad deportiva en la que estén trabajando, ¿no? ¿Para quién está dirigido? Esto lo voy a resumir. En su mayoría son emprendedores deportivos, ¿no? Pero también, si es que alguien desea tener unas primeras aproximaciones a lo que es la gestión deportiva y lo que es un emprendimiento deportivo, también está dirigido para ellos, ¿no? Esto lo voy a pasar porque sé que este programa está más ligado a lo que son, o está más dirigido a lo que son emprendedores deportivos, pero más allá igual, ya saben que programas de gestión deportiva tienen una salida laboral dentro del deporte interesante, ¿no? Vamos con un poco los módulos que vamos a ver dentro del programa. Son 4 ejes temáticos. El primero de todos es el de gestión estratégica de una academia deportiva, en el que vamos a ver uno de los fundamentos de la formación deportiva. Vamos a ver un poco entre estrategia y marketing, ¿ok? Análisis del mercado, vamos a ver la estrategia, ¿no?, que va a seguir la academia en el largo plazo, el modelo de negocio, cómo la academia se va a sostener, ya sea con definir sus estructuras de costos, cómo va a generar ingresos, socios clave, proveedores, clientes principales, cómo vamos a segmentar a nuestro público y también cómo vamos a definir nuestra propuesta de valor, ¿no? Y cómo nos vamos a diferenciar en el mercado de la competencia. Luego de ello, que lo titulamos, ¿no?, este segundo eje, gestión comercial, vemos la estrategia de marketing, estrategias comerciales, herramientas de captación, también de fidelización y gestión de marca y nuevamente posicionamiento. ¿Cómo nos vamos a diferenciar del resto de academias deportivas, ¿no? Tercero, operaciones en una academia deportiva, va un poco más a lo que nos comentaba Silvio, ¿no? Plan formativo, metodología, pero también veremos temas de gestión del servicio al cliente, plan de operaciones, plan de recursos humanos, que es importantísimo en una academia, ¿no? El recurso humano es súper importante, tomando en cuenta que el profesor de educación física o el entrenador, el metodólogo, forma parte crucial dentro de una academia, ¿no? Y finalmente, la parte de gestión financiera, vamos a ver fundamentos de contabilidad y finanzas y también elaboración de presupuestos y flujos de caja, porque básicamente la sostenibilidad de una academia también tiene mucho que ver con cómo está saneada o cómo está equilibrada financieramente, ¿no? Si es que finalmente tenemos capital de trabajo como para poder continuar y no estar expuestos a temas de insolvencia, temas de falta de liquidez, entre otros, ¿no? Plana docente, tenemos a Jesús Espinosa. Él es el coordinador de gestión deportiva PUC y también director de Cablum, un operador de academias deportivas tanto en la sede de Videna, en Villa María del Triunfo también, de lo que también era antes legado, pero ahora está a cargo del IPD, ex jefe de deportes en Lima Cricket y también experiencia en fútbol formativo y entrenador fútbol UEFA A, ¿no? Pero a ver, sus talleres son polideportivos. Sí me gustaría igual, más allá de la experiencia, en algunos casos eh, particular que tienen en fútbol, nuevamente recalcar que este programa es polideportivo, ¿no? Jesús ha visto muchos proyectos deportivos de todo tipo, ¿no? Natación, tenis, vóley, básquet, tenis de mesa, karate, entre otros, ¿no? Finalmente este es un programa polideportivo, pero claro, en algunos casos también se van a comentar temas, obviamente, de la expertise de cada uno de los docentes, ¿no? Pero siempre vamos a buscar la aplicabilidad a todos los deportes. Nariko Kohatsu es la gerenta general de FC Phuket, general manager de la Academia del Barcelona en el Perú, ¿no? Y con mucha experiencia en áreas de estrategia y de finanzas en muchas entidades corporativas, ¿no? Y ella nos va a explicar mucho sobre la parte de gestión estratégica, pero también de gestión financiera, ¿no? Y Silvio Campana es el director de metodología de FC ex analista de datos en la Federación Peruana de Fútbol, un poco ya la experiencia que nos comentaba Silvio
al inicio de la charla, ¿no? Y que él está a cargo de la parte de operaciones y también de la parte de metodología deportiva. Vamos con el calendario. Las clases son los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Empezamos el 13 de agosto y cerramos el 26 de noviembre. Son 60 horas académicas repartidas en 20 clases, ¿ok? Plataforma educativa, la ven aquí en pantallas, son clases online, clases en vivo, y justamente el carácter online de las clases hacen de que se puedan grabar, ¿no? Se van a grabar y se van a alojar en esta plataforma que se llama Canvas, a la cual van a tener acceso de forma muy sencilla, muy didáctica, y que también se les va a enseñar a utilizarla, ¿no? No se preocupen por eso. Obviamente acompañamiento vía WhatsApp, porque es un programa en vivo, y más allá del programa, ustedes ya están ingresando a la comunidad de gestión deportiva PUC, ¿no? Una comunidad que ya durante estos más de 9 años que tenemos de existencia, hemos reunido a una comunidad de egresados de más de 450, ¿no? Más de 25 profesores, más de 10 organizaciones deportivas que colaboran constantemente con nosotros. Y no es que esto solo quede en números, sino que nos juntamos de vez en cuando. Durante el año también tenemos reuniones de networking, ¿no? En la cual ustedes también se conocen con sus compañeros, pero también con compañeros de otras ediciones, de otros cursos y otros programas, ¿no? Entonces van a encontrar perfiles muy, muy heterogéneos: gestores, periodistas, profesores de educación física, emprendedores, abogados, gente que trabaja en el sector público, privado, social. Van a encontrar de todo tipo de perfiles que les va a servir también para generar nuevas relaciones, oportunidades de negocio también como para poder emprender, y también incluso hasta oportunidades laborales, ¿no? Así que también vean esto como un gran beneficio que excede el programa, pero sí es importante que lo tengan en cuenta porque forma parte de la comunidad de gestión deportiva PUC, ¿no? Al finalizar el programa, ustedes reciben un certificado, que aquí se los muestro un poco en pantallas. Está firmado por la decana, por la directora de estudios. Van a recibir también dentro del certificado las horas que han llevado, el plan de estudios, el número de certificado, entre otros, ¿no? Básicamente ustedes ya saben lo que es la católica, ¿no? Por el hecho de tener el sello de la Universidad Católica en el certificado ratifica que ustedes han llevado un programa con el estándar académico de la mejor universidad del país y una de las mejores, ya no solo del país, ¿no? Sino de Sudamérica y a nivel mundial, ¿no? Ya para ir cerrando, ¿no? Si es que ustedes quieren construir las bases de la formación deportiva, o más aterrizado, ¿no? Que tener una academia que sea sostenible en el tiempo, tanto económicamente como deportivamente, claro, uno lo puede hacer de forma empírica, uno lo puede hacer de forma autónoma, puede ir aprendiendo en el camino, pero claro, se puede hacer también un costo en cuanto a tiempo, recursos, personal, ¿no? Que puede hacer que finalmente a uno le pueda tomar años tener el nivel de aprendizaje que uno puede tener en esos 3 meses de formación, ¿no? En el cual también no solo es un camino más corto, sino también es un camino más efectivo, camino que hasta nos puede ahorrar algunos errores que implican también costos económicos, costos materiales, costos también en tiempo sobre todo, ¿no? Entonces, la idea es que este programa les ayude a acelerar, aprender de errores quizás que se han cometido en algún momento, que obviamente eso se traduce en aprendizaje, ¿no? Que ustedes van a ir aprendiendo durante el programa, tanto de la parte teórica como también de la parte práctica, ¿no? Entonces, básicamente vean como en este programa un acelerador en cuanto a conocimientos para que lleven su academia de la mejor forma y de forma profesional, ¿no? Pero no solo eso, sino que ya más allá del programa es que ustedes al ingresar a Gestión Deportiva PUC van a encontrar una red de contactos muy estratégica, con contactos que le pueden derivar hasta contactos de profesores, proveedores, clientes, entre otros, ¿no? Entonces, y esta comunidad les va a ayudar mucho a que puedan seguir avanzando dentro del sector deportivo, que es un sector más o menos cerrado, pero es un sector que también está creciendo bastante, ¿no? Y qué mejor que tener acceso a una comunidad de gestores deportivos que ya ha apostado por su formación y que sigue actualmente liderando proyectos deportivos súper importantes en nuestro país, ¿no? Ya para ir cerrando, vamos con un testimonio, en este caso de Elizabeth Gallegos, que llevó el programa en la edición anterior, tiene una academia de fútbol femenino y comenta su experiencia, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth, tengo una academia de fútbol femenino. El curso de la PUC fue algo muy importante, fue una de las mejores decisiones que tuve este año, sobre todo para el tema de plan estratégico de la parte comercial, que por ahí tenía un poco de falencias. Los invito a todos los administradores que tienen academias deportivas, profesores que tienen academias deportivas, que se inscriban a la PUC, porque van a ser 2-3 meses excelentes, de mucha información y directo al grano. Perfecto. Bueno, un testimonio corto, pero un testimonio que en este caso habla de una buena experiencia durante el programa y cómo tiene su carácter aplicativo, ¿no?
A ver, vamos a pasar a lo que es el resumen, que está en la parte izquierda, horas académicas, profesores, networking, red de contactos, entre otros. El programa tiene un valor de 2.950 soles, pero claro, tenemos una preventa, ¿no? Una preventa del 10%, el cual hace que el valor pase a ser de 2.655 soles. ¿Cómo se puede matricular? El pago es al contado, pero yo les envío el enlace de matrícula de la Universidad Católica, se registran ahí, eligen su tipo de pago, que puede ser eh, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, pueden pagar vía la aplicación de su banco, también pueden pagar en efectivo yendo a ventanilla. Hay muchas formas para poder pagar, ¿no? Pero particularmente, si es que ustedes tienen tarjeta de crédito, BBVA, Diners Club o Scotiabank, ustedes pueden pagar hasta en 12 cuotas sin intereses de 222 soles. Entonces, tienen esa forma de pago como un beneficio si es que tienen tarjeta de crédito de esos tres bancos, ¿no? Entonces sí, a partir de aquí me gustaría quedarme con quienes tengan consultas muy, muy puntuales sobre el programa, porque a partir de aquí, es como que hasta aquí ya he culminado con la explicación de del programa, ¿no? Entonces sí quisiera que